No, Son esos que dice ahí, ¿no? Glucosa, sacarosa y almidón. no. ¿No? Estos son ejemplos, digamos. En No son. monocáridos, ¿Carbonos son, maestro? sacáridos, ¿Ah? oligosacáridos y pol- polisacáridos. Muy bien, Nayeli, ¿verdad? Había monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, dependiendo del número de unidades que tuvieran justamente de monosacáridos. Entonces, el monosacárido sería aquí este que está solito, que es la glucosa. Un disacárido sería la sacarosa, este es un ejemplo. Y este que es el almidón, que es el que yo les decía que estaba presente en las papas, en el pan, en todo esto, pues son muchas glucosas unidas. Entonces, esto es un dibujo así medio en caricatura de cómo se ve. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, la glucosa, chicos, la glucosa es esta que yo les presenté aquí. Y bueno, aquí podemos ver las formas en las que podemos ver a la glucosa representada. La forma lineal, que también ahí en el video se menciona cómo se llama. ¿Cómo se llama este tipo de estructura? De. ¿Cuál? ¿Qué? De Fisher, De Fisher. Empezaba con F y es Fisher. Parece como un pescado. Yo por eso me acuerdo. Es como un pez de fish y parece así que esta es como su colita y su esqueleto. Entonces la forma lineal o de Fisher, así es como se vería la glucosa. Y luego en el video también se explica cómo se hace pues, proceso de que se cicla y se obtiene esta forma cíclica. Esta sería la forma en que lo veríamos como un... ¿Qué tipo de anillo es este? ¿Se acuerdan los dos tipos de anillos que había? el de 6 lados era piranosa y el de 5 furanosa. Furanosa. Entonces, ¿este qué sería? Si tiene 6 miembros, es una Granosa. piranosa, ¿verdad? Si fuera de 5, una furanosa. Entonces, bueno, esta es una piranosa. Y acá en la representación de la izquierda, pues nos ponen los diferentes átomos que están ahí presentes. El átomo gris es de carbono, el rojo de oxígeno y el más pequeñito, que es como blanco, de hidrógeno. Entonces, así sería como quedarían distribuidos los átomos. ¿Por qué es importante que hablemos de la glucosa? Porque la glucosa es realmente el combustible que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Entonces, todas las funciones biológicas que realiza pues un organismo, y sobre todo el cuerpo humano, hablando ahorita, necesitan de glucosa. Entonces, cualquier alimento que nosotros consumimos que contenga carbohidratos, por ejemplo, si comemos almidón, el almidón va a tener que romperse hasta obtener esas unidades de glucosa, que aquí veíamos que son muchas glucosas. Entonces, pues por cada molécula de almidón que consumamos vamos a poder tener mucha energía porque hay muchas glucosas. Y bueno, algunas fuentes, como ya les dije, de carbohidratos, pues son frutas, vegetales, cereales, en la leche, en las nueces, en los dulces, jugos, semillas, son fuentes de carbohidratos. Entonces, todas estas fuentes de carbohidratos en algún punto pues se van a desglosar en glucosa, lo cual es muy útil para el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es lo que necesitamos para todas las funciones, ¿verdad? Para comer, para respirar, para movernos, para pensar. Sobre todo, de hecho, el cerebro es el que más requiere glucosa. Y entonces, a veces, pues puede ser que tengamos mucha glucosa en el cuerpo y lo que hace nuestro organismo es almacenarla. ¿Dónde la almacena? La almacena tanto en el hígado como en el músculo. ¿Por qué creen que en el músculo sea importante tener un almacén de glucosa? Para cuando se necesite. Pues sí, ¿verdad? En el músculo cuando nos movemos o ejercemos o hacemos mucha fuerza o hacemos ejercicio, tenemos que correr o lo que sea, pues necesitamos mucha energía. Entonces, por eso es que hay almacenes de glucosa en el músculo y bueno, en el hígado, pues para darle al resto del cuerpo. ¿Y cómo se almacena la glucosa? Se almacena
como glucógeno. Entonces el glucógeno en los animales son estas cadenas de glucosa, muchas glucosas, parecido al almidón en las plantas, pero en los animales. Y entonces, cuando se llega a necesitar glucosa, por ejemplo, en el cerebro y no hemos comido, el hígado empieza a romper su reserva de glucógeno y le pasa a la sangre, y entonces ya mi cerebro tiene glucosa, aunque yo no haya comido. Y así es como funciona esto. Bueno, entonces digamos que el hígado es el que va a liberar esa glucosa para el cerebro principalmente, es el que más la necesita. Y pues bueno, esa es la importancia de la glucosa, porque pues sin ella no funcionamos. Sin embargo, como ustedes seguro también han escuchado, pues cuando existen niveles elevados de glucosa, eso es algo que tampoco es deseable. ¿Qué enfermedad está relacionada con esto de tener alta glucosa en sangre? La diabetes. La diabetes, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene niveles de glucosa muy altos en sangre, pues eso es lo que ocurre. Existe una diabetes y la diabetes a su vez pues puede llevar a muchas otras enfermedades o pues consecuencias negativas como, no sé si han oído que les salen a la gente, tienen problemas en los ojos y se pueden quedar ciegos, que sufren a veces de amputaciones porque tener esos niveles tan altos pues, de azúcar en sangre hace que su sangre tenga como una viscosidad más alta, y entonces cuando se hacen alguna cortadita, por sencilla que sea, pues es difícil que coagule su sangre, y además su sistema inmune está afectado también por eso. Entonces, pues cuando hay una diabetes que no está controlada, también es muy peligroso para los demás órganos, entre ellos los riñones. También es común que las personas diabéticas desarrollen pues una insuficiencia renal porque pues, hay demasiada glucosa en sangre. Entonces, la glucosa es necesaria para nuestro cuerpo, pero es bien importante su regulación, ¿verdad? Que los niveles que hay sean los necesarios y no pues más altos de lo normal. Otra situación en la que a lo mejor han escuchado es de la intolerancia a la lactosa. ¿Alguien sabe qué es eso de la intolerancia a la lactosa? Es como, bueno, por ejemplo, cuando ingieres algún alimento, por así decir, que tiene lactosa, te cae mal en el estómago o algo así. Exacto, ¿verdad? A lo mejor han escuchado de gente que dice, es que soy intolerante a la lactosa. ¿A qué se refiere? Pues sí, como dice Estefanía, a que cuando comen algo que tiene lactosa les cae mal, les puede dar diarrea, se inflaman, les dan gases. Entonces, La lactosa es una enzima, ¿no? no, la lactosa es un carbohidrato, un disacárido. Oh. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, justamente porque no tienen una enzima. Entonces, la lactosa, chicos, eh, es un carbohidrato, como les digo, un disacárido que está compuesto de glucosa y galactosa. Entonces, este amarillito sería la lactosa. Por ejemplo, la leche tiene lactosa. Cuando nos tomamos un vaso con leche, pues nuestro cuerpo normalmente, perdón, tiene una enzima que se llama lactasa. Acuérdense que las enzimas terminan en asa. Entonces, la lactasa lo que hace es que rompe el enlace entre la glucosa y la galactosa que están formando a la lactosa. Entonces, rompe ese enlace y permite que se dé la digestión normal. Esto es en una persona normal, una persona que no es intolerante a la lactosa. Entonces, como tiene esa enzima lactasa, puede digerir sin problemas la lactosa. Pero, ¿qué pasa cuando una persona no tiene esa enzima lactasa? Entonces, cuando no está la lactasa en el intestino, pues la persona no va a poder digerir la lactosa, no va a poder romperla en glucosa y galactosa, y entonces ahí se queda la lactosa en el intestino sin poder ser absorbida, y pues lo que pasa es que como en el intestino hay bacterias, las bacterias utilizan la lactosa, hacen una fermentación
y de ahí es que pues van a liberarse ácidos y gases, y por eso la persona que toma lactosa y que es intolerante a la lactosa porque no tiene la enzima lactasa, pues va a tener ahí gases, dolor de estómago, precisamente por porque no tienen esa enzima y entonces no pueden absorber la lactosa dividida ya en glucosa y galactosa. Y por eso es que hay productos que ya los venden deslactosados, ¿verdad? Leche deslactosada, hasta quesos creo que deslactosados. ¿Sí está claro? Sí. Sí, Ok. Bueno, entonces vamos ahora a seguir repasando. Digo, esa fue información que yo no les di en el video, pero que era importante que revisáramos. Y ahora aquí vamos a ver un poco de cómo se clasifican algunos azúcares importantes. Entonces, en el video yo les decía, siempre que escuchemos la terminación osa, significa que estamos hablando de carbohidratos, ¿verdad? Cuando termina en osa es un carbohidrato. Y bueno, ¿por qué se llama esta triosa, esta tetrosa, pentosa? ¿Eso a qué se debe? Debido a su número ¿qué? Significa un número, ¿no? Porque es una tetro. O sea, el número de... El número de carbonos. Exacto, el número de átomos de carbono que tiene. Entonces, si es triosa, tiene 3 átomos de carbono, que es lo que vemos aquí, C3 y ya, bueno, los hidrógenos. Si es tetrosa, tetra, 4. Pentosa, penta, 5, y así sucesivamente. Entonces, esa es una forma en que se pueden clasificar los carbohidratos. Según su número de átomos de carbono, pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas, cuando tienen 7. Y luego acá arriba en la tabla dice aldosas y cetosas. ¿Qué era eso de aldosas y cetosas? Dalirio, ¿sí revisaste el video? Sí, era el grupo en el que se dividía, ¿no? Su grupo químico, algo así. Exacto, su grupo químico. Entonces, si tiene el grupo aldehído, será una aldosa. Y si tiene el grupo cetónico, será una cetosa. Ahorita les voy a escribir ahí cómo se ven esos grupos, por si no se acuerdan. Denme un segundo. Entonces, las aldosas van a tener este grupo. Y acá, bueno, el carbohidrato. Y las cetosas están así. ¿Verdad? Acá van a tener otro carbono, igual acá otro carbono y acá otro carbono. Entonces, este es el grupo aldehído y este es el grupo cetónico. Dependiendo de si tienen este o este, serán aldosas o cetosas. ¿Está claro? Y bueno, Sí, maestro. aquí en la tabla, chicos, vienen algunos ejemplos. Viene glicerosa o gliceraldehído. Estos son nombres de algunas, pues, aldosas y cetosas que son importantes y que vamos a revisar en el resto del curso, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar a revisar más adelante la glucosa y, bueno, la glucólisis, ¿no? Que es justamente partir de esta glucosa hasta cómo se va pues partiendo, cambiando su estructura hasta formar pues una molécula que se llama piruvato. Pero en ese transcurso vamos a ver que vamos a ver ahí por ahí una fructosa, vamos a ver por ahí gliceraldehído y dihidroxiacetona. Entonces vamos a ir viendo que estas aparecen y pues por eso están aquí en esta tabla. Los demás pues en otras vías metabólicas también van a ir apareciendo. Ok, entonces los tipos de carbohidratos, ya alguien me los mencionó hace rato, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Los monosacáridos qué característica tienen? Que son uno.
Son 1, ¿verdad? Es una sola unidad. Los disacáridos, 2. 2. Los oligosacáridos, Serán 3 3. o 4. Ok. ¿Alguien recuerda la cifra exacta? De 3 a 10. Exacto, de 3 a 10 vamos a hablar de oligosacáridos. Y los polisacáridos, De 10 al infinito. de 10 al infinito, hasta miles pueden ser. Entonces, así es como podríamos pues dividir a los carbohidratos. Y ahí en el video pues yo les puse algunos ejemplos de monosacáridos importantes, de disacáridos, de oligosacáridos y polisacáridos. Pero bueno, por ahorita, con que recuerden eso. De polisacáridos, ¿cuáles hemos mencionado ahorita en el transcurso de la clase? El de las plantas, ¿cómo se llamaba? Y lo acabo de decir. Empezaba con A. Almidón. Y el que les dije que se guardaba como reserva en el cuerpo, en el hígado y en el músculo. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Glucógeno. 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 Entonces, el almidón y el glucógeno son polisacáridos. Son muy importantes para lo que vamos a estar revisando. Bueno, aquí están estas estructuras. ¿Cómo se llamaba la de hasta arriba? ¿Y la del pescadito Fisher? Pescadito Fisher, Me ¿verdad? acuerdo del pez fish. Muy bien. Ya con ese tip no se les va a olvidar. La primera es Fisher, ¿ok? La segunda, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Esa empezaba con Era proyección de Howard, algo así. y proyección de Howard, exacto. Entonces, esta es Fisher, esta es Howard, y la de abajo, Es conformación de silla, ¿no? conformación de silla. Entonces, Sí, ya. pues vamos a ponerle ahí silla. ¿Por qué silla? Porque dicen que parece una silla para montar. Entonces, por eso. Bueno, así es como se les llama a las estructuras. Y ahora vamos a recordar un poquito sobre si es D o si es L. ¿Se acuerdan que los carbohidratos podían tener una conformación D o una conformación L? ¿Se acuerdan eso en qué se basaba o de qué dependía? Es según el lado en que esté el OH, ¿no? Exacto, según el lado en el que esté el OH. ¿Cuál OH? El que está aquí, el del penúltimo carbono. Entonces, si vemos la estructura de Fisher, nos vamos a fijar en este carbono, en el quinto en este caso. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pues de qué lado está el OH. En este caso, ¿de qué lado está? Derecho. Del derecho. Entonces, cuando está del lado derecho, vamos a decir que es D. Si el OH hubiera estado del lado izquierdo, hubiera sido L. Y L. Pero está del lado derecho, así que es D. ¿No sería R? No, ¿verdad? No, aquí es D o L. Porque Cuando vieron, a lo mejor en química vieron eso de R y S. ¿O de qué te estás acordando? yo pensé que se refería a left and right. Ah, no. O sea, así es como se le llama, D o, R, o L, perdón. D de derecha, digamos, y L de left, si se lo quieren acordar así. Spanglish. Spanglish, ajá. Entonces, está a la derecha, es D. Y esta es una glucosa, entonces yo puedo decir que es la D glucosa. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Es una aldosa o una cetosa, chicos? ¿Qué grupo funcional tiene? Miren este. Cetosa. Cetosa, ¿seguro?
Es una aldosa. Siempre que el Aldosa. carbono está unido a un hidrógeno, chicos, donde está el doble enlace con el oxígeno, cuando vemos ese hidrógeno, es un aldehído. Entonces es una aldosa. Y como dato, la glucosa es una aldosa de 6 carbonos, o sea que es una hexosa también, y tiene, pues, la que vamos a ver en los procesos metabólicos es una D-glucosa. Ok, entonces de la estructura de Fischer, eso es la información que podemos obtener. Luego tenemos la de Haworth. ¿Se acuerdan eso de alfa o beta? ¿Sí lo vieron en el video? Sí, ¿Cuándo era alfa? ¿Alguien recuerda? ¿Y cuándo era beta? Alfa es cuando está el OH abajo, ¿no? Exacto. Alfa es cuando el OH del primer carbono, que es este, está hacia abajo. Entonces, este está hacia abajo, sería una alfa, y como este es el ciclo de este, sería una alfa de glucosa. Ay, qué feo me quedó. Bueno, esta estructura de la D-glucosa se cicla y yo veo que el OH me queda hacia abajo, entonces es una alfa de glucosa. Si el OH hubiera estado hacia arriba, hubiera sido una beta de glucosa, pero está hacia abajo, así que es alfa. Hacia abajo alfa, hacia arriba beta. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Y de la estructura de silla, chicos, recuerden que podíamos ver si era axial. ¿Y cómo se llamaba la otra conformación? ecuatorial. Ecuatorial, exactamente. Entonces, ahora en vez de decir esto de alfa o beta, vamos a decir si es axial o ecuatorial. ¿Cuándo era axial? Cuando el OH hacia abajo. Cuando el OH va hacia abajo. Se llama axial, no sé si han escuchado eso de axis. Axis se refiere como a eje. Entonces, queda en el eje igual vertical, digamos. Y ecuatorial, ¿qué es el Ecuador? En sus clases de geografía de la Un primaria. país que está en medio del mundo. Es una línea que está así, ¿verdad? Está horizontal, entonces cuando tengamos En el medio. el OH así como chuequito, ecuatorial, vamos a decir que está ecuatorial. Si está en una línea recta, será axial, y si está así, ecuatorial, y eso es en el carbono 1 igual. Entonces, digamos que podríamos decir, bueno, ahí está de glucosa, alfa de glucosa, alfa de glucosa. Esta es la misma alfa de glucosa, pero ahora la ponen en esta forma de silla. Y bueno, aquí está el OH del carbono 1, que tiene esta conformación axial aparte. ¿Alguna duda? No, maestra. Ok, igual ya saben, esto todo viene en el video. Si se quedan ahí con algo que no hayan alcanzado a revisar o lo que sea, lo pueden volver a checar ahí mismo. Pero bueno, quería revisarlo para asegurarme que todos lo hayan revisado también. Ok, aquí están nuevamente lo que mencionábamos de los ciclos, ¿verdad? Que podía haber furano cuando tenía 5 miembros o pirano cuando tenía 6 miembros, y alcanzamos a ver aquí una alfa-glucopiranosa con el anillo de 6 miembros y una alfa-D-glucofuranosa. Entonces, supongamos que esta D-glucosa de acá arriba se cicla y se puede ciclar en un furano o en un pirano, que es lo que estamos viendo acá. Y así es como se vería. El ciclo de 6, que es el que siempre prácticamente vamos a ver en todos los procesos bioquímicos, es el de 6. La alfa-D-glucopiranosa
es nuestra estrella de la bioquímica, ¿ok? Entonces, pues ahorita cuando empecemos a revisar glucólisis van a ver que ahí va a aparecer, porque pues es, como les dije, la glucosa, que es esta, la alfa-D-glucopiranosa, es lo más importante para los procesos bioquímicos porque es el combustible del cuerpo. Entonces, de ahí va a salir mucha energía para que podamos llevar a cabo todas nuestras funciones, pues, biológicas. Y acá está, bueno, aquí es como se vería alfa con el OH para abajo en ambos casos, y si fueran beta, con el OH para arriba, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos hace rato. ¿Dudas hasta ahorita? No. Ok. Bueno, entonces ya les hablé un poco sobre los monosacáridos, que van a haber triosas, tetrosas, pentosas, azúcares de 7 carbonos, y todos estos que están aquí en esta imagen, pues van a ser importantes para diferentes procesos metabólicos dentro de la glucosa y la vía de las pentosas fosfato, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos reconocer estos carbohidratos? Pues porque van a estar involucrados en todos estos procesos. Estas son aldosas, o sea que todos tienen el grupo aldehído. Aldehído es CHO. Esto sería lo mismo que si nos hubieran puesto la estructura así. CHO, CHO. Entonces, todas esas son aldosas. Y estas son cetosas. Necesito que recuerden bien eso. Cetosas, nada más es carbono, su doble enlace con el oxígeno, y acá siguen otras cadenas de carbono. No hay un hidrógeno como en los aldehídos. Y bueno, estas también tienen importancia para los procesos bioquímicos que vamos a ir revisando. Chicos, por favor, vuélvanse a conectar. Bueno, entonces, ahorita ya revisamos los que son monosacáridos importantes, y aquí vienen algunos disacáridos importantes que también vienen en el video que revisaron. La maltosa, que son 2 glucosas unidas por este enlace alfa 1,4, el carbono 1, una glucosa se une con el carbono 4 de la otra glucosa, esa es la maltosa. La lactosa, que ya mencionamos que era galactosa, que es esta, y glucosa, y la sacarosa, que son igual 2 glucosas. Digo, una glucosa, que es esta, y una fructosa, que es esta. ¿Alguien recuerda dónde encontrábamos la sacarosa? Ahí lo mencioné en el video. La sacarosa. En las plantas. Ok, en las frutas, sobre todo. Digamos, el azúcar que le ponemos al Caña. de caña es sacarosa, precisamente. Entonces, es algo que también consumimos pues de manera muy cotidiana. Y aquí están los polisacáridos, que ya habíamos mencionado un poco. El almidón, que se forma por estos constituyentes, que es la amilosa y la amilopectina. Esta sería la amilosa, esta sería la estructura que obtiene, y la amilopectina, que tiene estas ramificaciones de este tipo. Y dentro de los polisacáridos, igual aquí está el glucógeno, que ya mencionábamos que este es de origen animal. Entonces, el glucógeno lo van a generar los animales, y bueno, los seres humanos también. Está en el músculo y en el hígado. Entonces, cuando nosotros comemos carne, pues la carne de los animales en realidad es músculo, ¿verdad? Era músculo. Entonces, la carne que consumimos también lleva glucógeno, pues, de ese animal.
Así que de cierta forma, pues también lo podemos consumir, aunque también pues lo generamos de manera endógena como reserva energética. Entonces, bueno, ya con eso, chicos, terminaríamos la parte de, pues, de las generalidades de los carbohidratos. Y ahora vamos a empezar a hablar ya de una vía metabólica, la primera, que es la glucólisis. La glucólisis, como el nombre nos indica, pues es la lisis o el rompimiento de la glucosa, ¿verdad? De ahí viene el nombre. Es un proceso que ocurre en el citosol de las células, o sea, entre la membrana y los organelos. Ahí en ese espacio líquido, ahí es donde va a ocurrir la glucólisis. ¿Y por qué es tan importante la glucólisis? Bueno, como dijimos, pues porque de ahí, de la glucosa, es de donde el cerebro obtiene la mayor parte de la energía. ¿Y cómo obtiene el cerebro esa energía? Precisamente por medio de la glucólisis. Entonces, es el primer paso para todo el metabolismo energético de carbohidratos, y pues vamos a ver justamente en qué consiste. Algo particular de la glucólisis es que puede funcionar de manera aerobia o anaerobia según si hay oxígeno disponible. ¿Alguien recuerda qué era aerobio? Uno se refiere a la respiración, algo así de la respiración, ya se me fue la idea, pero de la respiración que hacen, que no necesita aerobio, anaerobio, no me acuerdo bien, pero sí que de la respiración. Ok, algo que ver con la respiración. ¿Alguien que recuerde qué era aerobio y qué es anaerobio? Bueno, los organismos aerobios, chicos, son los que necesitan oxígeno, pues para vivir, ¿verdad? Entonces las condiciones aeróbicas o aerobias es cuando haya oxígeno ahí en la célula. Anaerobio es cuando no hay oxígeno. Entonces aquí no hay oxígeno. La glucólisis es un proceso que va a poder ocurrir cuando hay oxígeno y también cuando no hay oxígeno. Entonces aquí en la imagen vemos, bueno, tenemos glucosa, que puede venir ahí del chocolate, por ejemplo, y por medio de la glucólisis, la glucosa se va a convertir en piruvato, y si hay oxígeno, ese piruvato se va a convertir en otra molécula que se llama acetilcoenzima A, y de ahí se va a formar pues ya esta cantidad de energía en forma de ATP. Todo esto es lo que vamos a obtener. Si estamos en el metabolismo anaerobio, o sea que no hay oxígeno, la glucosa igual va a formar el piruvato. Hasta aquí no hay cambio, si se fijan. Entonces, haya o no haya oxígeno, la glucólisis va a ocurrir de igual forma, de glucosa a piruvato. Ya lo que cambiará en presencia o no de oxígeno será lo que sigue. Cuando no hay oxígeno, ese piruvato se convierte en lactato y solamente se van a formar 2 moléculas de ATP aquí. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Pero aquí lo que yo quería que ustedes notaran es que en presencia o ausencia de oxígeno, la glucólisis, que es el proceso que estaría ocurriendo aquí, o sea, de la glucosa a formar el piruvato, ese proceso ocurre de igual forma con o sin oxígeno. Entonces, ya lo que va a variar es lo que ocurre después, pero la glucólisis ocurre, pues, ya sea de manera aerobia o anaerobia. Un ejemplo son los eritrocitos. ¿Alguien sabe qué son los eritrocitos? ¿Son las células de dónde? De unos glóbulos blancos hay unos que son, me acuerdo que eran unos electrocitos que se denominan altos, así, y otros bajos. Ok. Los eritrocitos son las células rojas de la sangre, chicos. Aquí está la imagen. Los eritrocitos serían, pues sí, las células rojas
y los leucocitos son las células blancas. Entonces, ambas son constituyentes de la sangre, pero bueno, lo que le da el color rojo a nuestra sangre es el hierro que está presente en los eritrocitos. Estos eritrocitos son células pues particulares porque no tienen mitocondrias. En la mitocondria es donde pues va a ocurrir todo el proceso de obtención de energía, digamos, por medio en un medio donde hay oxígeno. Entonces, estas células ni siquiera tienen mitocondrias. Y entonces, la glucosa es la que va a funcionar como su combustible metabólico. ¿Y cómo van a obtener esto? Pues por medio de una glucólisis anaeróbica. Entonces, en los eritrocitos, en nuestras células de la sangre, esas que nos dan el color rojo a la sangre, ocurre la glucólisis anaeróbica, precisamente. Como veíamos acá, de aquí, de este proceso, es de donde van a obtener esa energía, pues para vivir. Sin embargo, como les decía, para oxidar esa glucosa más allá del piruvato, o sea, para seguir este proceso de piruvato a acetilcoenzima A y todo lo que sigue que vamos a ir viendo en el curso y generar mucha energía, es necesario que haya oxígeno y enzimas mitocondriales, o sea, esos procesos ya en los que se obtienen esos 32 ATPs que nos ponía en la imagen, van a ocurrir en la mitocondria. Se necesitan esas enzimas de la mitocondria y además necesitan oxígeno. Entonces, aquí están los sistemas que van a estar ahí involucrados, el complejo piruvato deshidrogenasa, el ciclo del ácido cítrico, la cadena respiratoria, que es todo lo que vamos a estar revisando en el transcurso de esta unidad. Entonces, primero vamos a hablar de la glucólisis, que es lo que ocurre acá afuera, que es en el citosol, y luego vamos a ver qué ocurre en las células que tienen oxígeno y que tienen mitocondrias, cómo es que ese producto de la glucólisis puede entrar a la mitocondria y llevar a cabo estos otros sistemas mitocondriales o bueno, estos otros procesos bioquímicos hasta la obtención de ATP, que es al final lo que busca la célula, producir energía. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. No. Entonces, aquí en esta imagen les pongo de forma muy resumida lo que pasa en la glucólisis. Entonces, partimos de una glucosa que ya sabemos que tiene 6 átomos de carbono. Y en la primera etapa, digamos que la glucólisis se puede dividir en 2 etapas. La primera etapa es la etapa en la que hay un requerimiento de energía. O sea, para que la glucólisis pueda llevar a cabo esta primera etapa, va a necesitar que la célula le dé energía. Entonces ahí todavía pues no va a ser muy factible que la célula gane energía o que esté produciendo energía de este proceso, porque más bien necesita que le den ATP para que ocurra. Entonces, en estas 2 reacciones que vienen aquí resumidas así, vemos que se necesita ATP. Esa sería en la primera etapa. Lo que alcanzamos a ver aquí en este resumen es que teníamos esta molécula de glucosa que, como les dije, tiene 6 átomos de carbono y los productos son 2 moléculas que tienen 3 átomos de carbono. Ya más adelante vamos a ver cómo se llega hasta eso, pero podemos ver que pues la primera etapa es precisamente ese rompimiento, ¿no? Es como que se rompe esta glucosa y ahora ya tenemos 2 moléculas que cada una tiene 3 átomos de carbono. Y en esta fase se requiere energía. La segunda etapa de la glucólisis es cuando ya se está liberando energía. Entonces aquí son otra serie de reacciones que están ocurriendo en las cuales ya vemos que se están formando ATPs. Ya no los requiere la célula, más bien ya los está generando. Entonces, de manera muy general, esta es la glucólisis. Es un rompimiento desde la glucosa hasta el piruvato, que es nuestro producto final de la glucólisis, en la cual en la primera etapa tenemos que se requiere energía y en la segunda etapa se libera energía. ¿Está claro esto, chicos?
Sí. Sí, Ok, Sí, maestra. muy bien. Entonces, ¿qué cosas hay que conocer sobre la glucólisis? Bueno, cada una de estas reacciones que vemos aquí, muy resumidas, va a estar catalizada por su propia enzima. Entonces, cada reacción tiene una enzima propia para que ocurra esa reacción. La enzima más importante de la glucólisis es la fosfofructosinasa, que lo que hace, y ahorita vamos a verlo, vamos a ver cómo reacciona, es justamente formar esta molécula de azúcar con 2 fosfatos, que es la fructuosa 1,6-bifosfato. Entonces, a partir de la glucosa ocurren unas reacciones hasta que se obtiene este producto por acción de esta enzima, que es la más importante de la glucólisis. ¿Por qué es la más importante? Porque se encarga de acelerar o frenar la glucólisis en respuesta a las necesidades energéticas de la célula. Entonces, si la célula necesita mucha energía, esta enzima va a decir, necesito actuar más, y entonces aumenta su actividad y por lo tanto, pues se va a aumentar la formación de ATP. Ese es en el caso de que se necesite mucha energía. Si la célula dice, estoy bien de energía, ahorita no necesito tanta, pues entonces va a disminuir o frenar el proceso de la glucólisis y pues se va a generar menos ATP porque la célula ahorita está bien en sus requerimientos energéticos. Pero entonces podemos decir que esta enzima, la fosfofructosinasa, pues es la que ayuda en la regulación de la glucólisis. Si se acuerdan, cuando vimos cómo se podían regular las enzimas, pues ahí vimos que había algunas que tenían sitios alostéricos, ¿verdad? O que había alguna retroalimentación, inhibición por retroalimentación. Entonces aquí la enzima que va a regular esto es la fosfofructosinasa. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Y bueno, como les adelanté acá un poquito, hay 2 etapas de la glucólisis, una en la que se requiere energía, otra en la que se libera energía. Y entonces vamos a dividir así la glucosa en 2 fases. Una es la fase de gasto de energía, que sería la primera fase, y la segunda, que es la fase de beneficio energético. Entonces, la siguiente clase vamos a revisar las reacciones que se involucran tanto en esta fase de gasto de energía como en la fase de beneficio energético, o sea, cuando ya se está sintetizando ATP a partir de las reacciones. Y como, bueno, el conjunto de estas 2 fases, pues es la glucólisis, el proceso completo de la glucólisis. Entonces, bueno, si por ahorita ya no hay dudas, continuaríamos la próxima clase con esto.